¿Qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Manuel López Sáenz y esta es la sexta emisión del contenido Ciberterritorio Informativo. Hoy es 25 de septiembre, son las 10 de la noche y pues vamos a iniciar con esta transmisión recordándoles que este espacio es un lugar de promoción de una cibercultura por un consumo inteligente y producción de contenido inteligente en la red, en este caso a través de una red social como Facebook. Y la intención fundamental de este espacio es compartir con ustedes un punto de vista sobre las circunstancias en las que nos encontramos con pues el acontecer nacional y la visión desde el exterior de nuestro país. Y por supuesto lo mejor o lo que más espero como resultado de estos contenidos es que podamos interactuar y sobre todo que muy pronto yo pueda conocer de sus contenidos, de sus producciones en la red, precisamente para aprovechar este espacio en todo su potencial, como medio de información, de comunicación, como medio para aprender, para conocer, o incluso como medio del trabajo colaborativo, del empoderamiento y de la participación social. Quiero iniciar esta transmisión el día de hoy con pues un saludo muy especial a Tania Zavala, Eva Iturbe. Ellas son conductoras del programa Marxismo y Feminismo en América Latina en la estación de radio Que Huelga por el 102.9 de FM, y desde luego también transmiten por internet en el portal de la estación. Estuve con ellas en su programa el viernes 14 de septiembre. Me invitaron a presentar el libro que ya les he comentado es el motor de este espacio, redes digitales hacia la autonomía y emancipación social y emergentes de la construcción del ciberterritorio en México y Argentina. Y también quiero mandar un saludo muy especial a Ivonne Ojeda. Ella es periodista del portal de noticias Sin Embargo, que también ese mismo día me entrevistó para un artículo relacionado con el primer año del sismo del 19 de septiembre de 2017, un artículo que escribió sobre el uso de las redes sociales frente a la contingencia de este terremoto, en contraste con lo que ocurrió ya hace 30 años, poco más de 30 años, en el sismo de 1985. Esto como un ejemplo de lo que podemos también hacer y experimentar, descubrir nuevos usos de las redes sociales, de los recursos tecnológicos frente a diferentes circunstancias de nuestra vida cotidiana. Vaya pues un saludo para ellas, un agradecimiento y desde luego también una invitación a todos nosotros para seguir pensando de manera creativa de qué manera podemos utilizar, de qué manera podemos apropiarnos de estos recursos para mejorar nuestras condiciones de vida. Y bueno, ya sabemos que hay un par de secciones como de costumbre sobre este espacio de contenido informativo. También recordarles que estamos transitando hacia una dinámica cada vez más interactiva, en la cual ustedes sean quienes nos propongan contenido por el cual comentemos, y desde luego la invitación a que durante la transmisión estemos interactuando, comentando los contenidos, planteando preguntas, porque esta es una manera de ampliar la mirada sobre pues los temas que estamos tocando acá. Vamos a iniciar. Por aquí veo algunos ya incorporados en el chat. Saludos a Ailén Cisneros, Sergio Chavarría, veía yo a José Luis García, a el maestro José Cardosa, y todos y todas que se vayan sumando durante la transmisión, pues vamos a estar interactuando. Comenzamos. Esto es Ciberterritorio Informativo en su edición número 6, y para empezar tenemos la mirada de México en el exterior. Hoy tenemos un artículo en el periódico El País de España sobre el tema del combate al narcotráfico en nuestro país. Sabemos que durante los últimos años hemos vivido una crisis social, política muy fuerte en torno al tema del narcotráfico.
las estrategias que se han implementado frente a el crecimiento del crimen organizado en el país y sus espacios de poder, pues han sido poco menos que afortunadas. Desde luego han generado pues una afectación directa a la sociedad mexicana, un gran número de víctimas que han sido sido blanco del fuego cruzado, de las amenazas, del secuestro, de los levantamientos o de la coerción para sumarse a las filas organizadas. Y bueno, este artículo me pareció muy interesante. Saludos por ahí a Sergio, a Carla, que nos están viendo. Este artículo me pareció muy interesante porque habla de un planteamiento que se está haciendo hoy en el marco también de lo que ha sido la transición de poderes en nuestro país hacia un cambio de estrategia. Ya en otras ocasiones aquí en el programa hemos hablado de que una estrategia fundamental es el combate al narco a través de la incautación de sus bienes, de la confiscación de los recursos financieros. Y aquí el periódico El País destaca esta nota en donde el encabezado dice así: el expresidente Ernesto Zedillo urge a México a pasar de la prohibición a la regulación de las drogas. Es un artículo que firma Ignacio Fariza el día de hoy en el periódico El País. Dice: abordar los graves males derivados del tráfico ilícito requiere el abandono total del paradigma de la prohibición. Subraya un grupo de expertos liderados por el exmandatario. La guerra global contra las drogas ha fracasado y México es el mejor ejemplo de ello. Así de contundente se muestra el grupo de especialistas de la Universidad de Yale y del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE, capitaneado por el expresidente mexicano Ernesto Zedillo, quien, como sabemos, gobernó el país del año 1994 al año 2000. En un estudio presentado este martes, la única solución posible, dicen, es pasar de la prohibición a la regulación, despenalizar la utilización y la posesión para uso personal de todas las sustancias hasta ahora consideradas ilícitas, regular su prohibición legal y liberar a quienes han sido encarcelados por delitos vinculados al narco que no tengan una relación con la violencia, que no hayan sido que no hayan ejercido violencia de ningún tipo. Aquí tenemos un tema desde luego muy polémico, muy controvertido. No es un tema ligero. El próximo gobierno, la próxima secretaria de Gobernación ha planteado el tema de la despenalización. El propio Andrés Manuel ha planteado un debate en torno a este tema. Y aquí yo sostengo mi postura. Lo fundamental es el ataque a los recursos financieros. Ahí hay diferentes especialistas que han planteado esta situación, como el caso de Edgardo Buscaglia, que dice, bueno, la manera de combatir a la delincuencia organizada es precisamente ponerle todos los candados posibles al flujo de dinero, a la adquisición de bienes. Y esto pues tiene mucha lógica. Hoy vemos que Joaquín El Chapo Guzmán sigue encarcelado en los Estados Unidos, pero una nota reciente nos dice que ha contratado a un abogado que fue representante legal de la mafia italiana. Entonces, pues sí está encarcelado, pero sus bienes no han sido incautados y a todas luces sabemos que sus bienes son producto de esta actividad ilícita. Entonces, esa es la situación. Continúa el artículo: la batalla sin cuartel que México libra desde hace más de una década contra las drogas no solo no ha cumplido su propósito, sino que ha devenido en una tragedia nacional, la espiral de violencia de la que no se ve final y que deja miles de muertes. Ya hay un promedio, según los últimos registros, de 85 muertes al día vinculados a la narcoviolencia. Así lo atestigua el intento por hacer cumplir la prohibición. Ha provocado más delitos, violencia, muerte, enfermedades, corrupción, así como debilitamiento de las instituciones y la violación de los derechos humanos, que esta es otra crisis terrible que hemos estado viviendo en el país, subraya el artículo.
y ha llegado el momento de pensar en otras soluciones. A pesar de que el grueso de la producción y el trasiego de drogas a lo largo y ancho de México tienen como destino final los Estados Unidos, abordar los graves males derivados del tráfico ilícito de drogas requiere el abandono total del paradigma de prohibición que ha orientado las políticas de drogas durante el último siglo en México y prácticamente en cualquier lugar del mundo. Y bueno, efectivamente, aquí lo que podríamos señalar es que si a Estados Unidos le preocupa el trasiego de drogas desde Sudamérica, Centroamérica, por nuestro país hacia su territorio, pues la situación también sería ¿qué está haciendo el gobierno estadounidense en materia de fiscalización y de confiscación de los bienes, del dinero generado, de las ganancias generadas por los grupos de narcotraficantes? Porque este dinero está también en los Estados Unidos, está en los negocios, está en los hoteles, está en los casinos, está en la industria armamentista. Es decir, ¿a quién le vende armas Estados Unidos? Le vende a los gobiernos, pero también se le está vendiendo a la delincuencia organizada. Estados Unidos es uno de los principales productores de armamento a nivel mundial, y desde luego también el tema del combate a las adicciones en su población, en los jóvenes de Estados Unidos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué el gobierno de Estados Unidos no le entra de frente a una estrategia de prevención y de rehabilitación de adicciones? Lo que deja claro es que se tiene un interés por mantener adormecida a su juventud, este sector por naturaleza crítico de toda sociedad. Se le prefiere tener adormecida, controlada a través de las drogas, a través de la manipulación mediática, entre otros aspectos, como una manera de seguir prevaleciendo en el beneficio a intereses de grupos políticos y económicos de élite, tanto dentro de ese país como a nivel internacional, en donde el interés por el desarrollo humano, por el desarrollo de los sectores más importantes y vulnerables de la población, que son los niños, los jóvenes, entre otros, pues no son atendidos, no son vistos. Continúa el artículo. El propio Ernesto Zedillo entonó este lunes su propio mea culpa en este ámbito. Quizá debemos darnos el beneficio de la duda a quienes hemos seguido la política equivocada durante tantos años. Aunque los años más sangrientos de la guerra contra el narcotráfico llegaron bastante después, o mucho tiempo después, con el panista Felipe Calderón en 2006-2012 al frente del gobierno. Así debe orientarse a la opinión pública para que vea el uso de las drogas como un problema de salud pública y no como un asunto penal. Reza el documento firmado por el propio Zedillo, además de Catalina Pérez, Alejandro Madrazo y Fernanda Alonso. El planteamiento entonces, pues aquí la alternativa o la nueva alternativa frente a las estrategias fallidas, pues es la despenalización. Y esta despenalización, considerando que el mercado de la droga es el mercado ilegal más grande del mundo, hace más de una década, en 2005, se calculó en 320,000 millones de dólares. Imagínense ustedes, 320,000 millones de dólares el movimiento anual de dinero solo en el tramo final del mercado, el minorista, una cifra comparable con la comercialización global de textiles, es decir, una industria textil a nivel mundial tiene un flujo de capital como el de esta naturaleza. Aceptar esta realidad entonces y poner una estrategia efectiva de regulación para manejarla no implica admitir una derrota ni condonar el uso de las drogas, porque tampoco se trata de facilitar el acceso por facilitarlo y que en ese sentido nuestros jóvenes caigan en las garras de estas sustancias y sus terribles consecuencias para la salud y para la sociedad en su conjunto. De lo que se trata en todo caso es de abordar un enfoque responsable, informado, en evidencia, que lidia con el mundo por cómo es, dice el artículo, y no por motivaciones ideológicas que atentan con crear un mundo libre de drogas, pero de manera contraproducente, dañina y yo agregaría incluso irresponsable. Stipam nos saluda. Hola, ¿cómo están? Buenas noches a todas, a todos que nos están viendo y que espero
pues también nos digan su opinión, nos planteen su postura al respecto de este tema tan controvertido. Combate armado, combate prohibicionista al tráfico de drogas, despenalización, regulación. No son pocos los países que ya están trabajando en este tema. En el caso de Europa, y los Países Bajos como Holanda, en el caso de Estados Unidos, en algunos de sus estados, en Norteamérica, el caso de Canadá a nivel federal, el caso de Uruguay, que también ha avanzado mucho en este tema y que además ha transitado a una regulación a través de las farmacias, el suministro regulado de ciertas sustancias, como el caso de la marihuana. Entonces, pues ahí está el tema, ahí está la propuesta. Es claro para nuestro país que requerimos una estrategia distinta. ¿Ustedes qué opinan? Esa es la mirada de nuestro país en el exterior en torno a un tema que ha sido fundamental en los últimos años y que nos ha sumido, entre otros aspectos, una crisis social, en una crisis política, de las más humanitaria, por supuesto, de las más terribles que se hayan conocido en la historia de nuestro querido país. Así pues, este artículo del País de España sobre nuestro querido México. Continuamos con la sección de la Agenda Nacional y hoy he seleccionado dos contenidos para trabajar con ustedes. Como ustedes saben, el día de mañana se cumple un año más de la terrible, lamentable desaparición de nuestros compañeros estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, ubicada en el municipio de Tixtla, en Guerrero, muy cerca de la capital de Chilpancingo. Tuve la oportunidad de visitar la escuela en varias ocasiones cuando estuve realizando mi formación doctoral allá en la Universidad de Guerrero. Y bueno, lamentablemente ya se cumple un año más de la desaparición y aún no tenemos noticias. ¿Dónde están nuestros compañeros? Vivos se los llevaron, vivos los queremos, porque no aceptamos la verdad oficial, la verdad histórica. No aceptamos que Peña cínicamente asuma que la verdad construida por su procurador entonces Murillo Karam, en torno a la supuesta quema de los cuerpos de nuestros compañeros en el basurero de Cocula sea cierta. Por supuesto, ha sido documentada las distintas versiones de especialistas sobre que es imposible, es totalmente ilógico el planteamiento de las autoridades, y por eso seguimos a 4 años de distancia clamando por justicia para nuestros compañeros. Vivos se los llevaron, vivos los queremos. El portal de noticias Animal Político hace una nota al respecto que quiero compartir, con ustedes. Padres de Ayotzinapa se reúnen con ministros de la Corte, piden respaldo a la Comisión de la Verdad. A un día de que se cumplan 4 años, el día de mañana, de la desaparición forzada de los estudiantes, la oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU insistió en que el caso es un símbolo de las desapariciones en México. Y por supuesto que es un símbolo. Dice Esme Bellatrix, es una pena la versión del gobierno federal. Por supuesto que sí, es una vergüenza. Y bueno, en este caso, lo que estamos viendo es que los padres se reúnen con ministros de la Corte, piden respaldo a la Comisión de la Verdad, hablan de suscribir el fallo de un tribunal en Tamaulipas que nos respalda, por supuesto, la creación de una comisión especial del caso. Sabemos que ahora en el próximo gobierno se está planteando una fiscalía especial para atender este caso que habrá de encabezar Alejandro Encinas. Y que bueno, se está planteando, yo escuchaba hoy en la mañana que ya se habla de que se está gestionando el regreso del grupo de especialistas en investigación forense, el GIEI, que hizo una labor destacadísima y que lamentablemente el gobierno de Enrique Peña Nieto hizo todo lo posible para sacarlos del país, toda vez que no fueron comparsas de su llamada y nefasta
versión histórica. En el encuentro con los ministros, 6 padres de las víctimas, estuvo el presidente de la Corte, Luis María Aguilar, y las ministras Norma Lucía Piña, Margarita Luna Ramos, presidentas de la primera sala y decana de la segunda sala respectivamente. En este sentido, dicen, sabemos que la resolución que salga de este lugar va a favorecer o va a condenar a las familias a vivir mucho tiempo más en esa zozobra de no saber dónde están nuestros compañeros. 4 años sin verdad ni justicia. A un día de que se cumplan 4 años de la desaparición de los estudiantes de la Normal Raúl Isidro Burgos, el caso es un símbolo, ya decíamos, de las desapariciones, de la violencia, de las víctimas de la narcoviolencia, porque además sabemos hoy día que los compañeros fueron levantados, primero fueron detenidos por la policía y después la policía, en contubernio con tropas del ejército mexicano, del batallón 27 que está agrupado en Iguala, Guerrero, los entregaron a grupos delincuenciales. Ese es el asunto. Las fuerzas del Estado, las fuerzas policíacas, las fuerzas militares entregaron a ciudadanos, a jóvenes estudiantes, a los cuerpos delincuenciales de aquel lugar, y desde ahí es que no sabemos en dónde están. ¿Cuál es la relación entre la policía, el ejército, el gobierno de Iguala, el gobierno de Guerrero, el gobierno federal y estos grupos delincuenciales que actúan de manera impune en diferentes lugares del territorio de nuestro país, teniendo como víctimas pues al ciudadano de a pie, a las personas que estudiamos, que trabajamos, que salimos de casa todos los días para hacer nuestras labores? Esa es la situación y ese es frente a lo que estamos. Por eso, a 4 años de su desaparición, todavía esperamos verlos regresar a casa, regresar a clases, regresar a su vida cotidiana, y sobre todo queremos justicia para las víctimas, para las familias y para todas las familias y víctimas de los desaparecidos, de los asesinados en este nuestro querido pero ensangrentado país por una política irresponsable de supuesto combate a el narcotráfico. Ahí está, vivos se los llevaron, vivos los queremos. Y en otra nota que también consideré importante, en este caso del portal de noticias Aristegui, recordando que ahora hemos procurado trasladar o utilizar contenido informativo de los medios digitales, pensando en que este espacio es un medio también digital. Tenemos este artículo que nos habla de el cambio de paradigma en el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, frente a lo que será ya el próximo gobierno encabezado por Andrés Manuel López Obrador. Este artículo, CONACYT y los necesarios cambios de paradigma, está escrito por el académico investigador Julio Moguel, que es, por cierto, académico de, entre otras casas de estudio, de la Universidad Autónoma de Guerrero, orgullosamente Guagro, y dice así el artículo: Elena Álvarez Buy, la próxima titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, presenta sus ideas y proyectos con una claridad inusual, marcando una ruta expresa contra el neoliberalismo. Este es un aspecto importante. Hay que hacer un planteamiento claro frente a lo que ha sido una política económica rapaz, una política económica de saqueo, de depredación, de construcción de desigualdades, que va en detrimento del tejido social, que va en detrimento de la calidad de vida de la mayoría de las personas en México y a nivel mundial. Entonces, cada uno de los planteamientos que se haga frente a lo que será ya el nuevo gobierno tendrá que tomar distancia y tendrá que ser muy crítico de esta política económica neoliberal implementada desde los años 80 en nuestro país, con las consecuencias nefastas en materia social, económica, política, que ya todos conocemos. Mariana Díaz dice: claramente no van a revelar la verdad en torno a el caso de los desaparecidos de Ayotzinapa, ya que, como se sabe, los únicos que tienen la verdad
son ellos. Sí, pero también hay otros sectores de la sociedad, organizaciones, grupos de especialistas y desde luego la participación de la sociedad en la búsqueda de información, en el planteamiento de una exigencia a una sola voz para que se haga justicia, para que se investigue y se conozca la verdad, que además es un derecho de nuestra sociedad conocer la verdad, conocer qué pasó con los compañeros, así como es un derecho conocer qué pasó, cuáles fueron las verdaderas motivaciones del gobierno mexicano para reprimir a nuestros estudiantes en el movimiento de 1968, ahora que se van a cumplir 50 años, pues esto desde luego también es un tema importante que habrá que impulsar desde la sociedad mexicana para que se conozca la verdad, se haga justicia y se repare el daño a las víctimas. Gracias por el comentario, Mariana Díaz, y continuamos aquí con la nota. Nos decía Julio Moguel sobre la próxima titular de CONACYT, Elena Álvarez Buila, próxima titular del CONACYT, marca una ruta contra el neoliberalismo en todos y en cada uno de los ítems que competen a su agenda de trabajo para el próximo sexenio. En el entorno neoliberal, señala, nos dice Álvarez Buila, en una entrevista reciente en el periódico La Jornada, está el énfasis de hacer del conocimiento una mercancía más. Se iguala protección con privatización. Hay que repensar otras formas de apropiación social de la tecnología y del conocimiento. Pienso que podrían ser empresas solidarias, sociales, nacionales, revitalizar industrias destruidas por el neoliberalismo que necesitan una base científica y tecnológica. Y aquí pues no podemos estar más de acuerdo. El desarrollo tecnológico, la generación y aplicación del conocimiento debe de tener siempre en toda sociedad una función fundamentalmente social. Una función que esté orientada al uso de ese conocimiento, al desarrollo y uso de esa tecnología para el mejoramiento de las condiciones de vida de las personas. Lamentablemente, el modelo político económico neoliberal ha influido incluso en esos aspectos en cuanto a la política de desarrollo científico, de desarrollo tecnológico, en la manera en cómo se aprovecha o no, se recupera o no el conocimiento que se genera en los centros de investigación, en las universidades, para nutrir la toma de decisiones, la implementación de políticas públicas, la implementación de programas sociales, el ejercicio propiamente del gobierno. Esta es una característica que se debe de rescatar y que al parecer en la próxima administración pues hay una intención en ese sentido, fortalecer desde luego áreas de generación de conocimiento que han sido abandonadas o poco estimuladas, sobre todo en el ámbito de las ciencias sociales, de las humanidades, de la educación. Y bueno, este es el aspecto que rescata en este caso Julio Moguel, académico de la Universidad de Guerrero, cuando nos habla de los aspectos de la agenda de la próxima titular del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Nos dice, la perspectiva planteada por la futura titular, a diferencia de algunas definiciones o declaraciones de otros funcionarios del nuevo gobierno, tiene un impacto directo o indirecto en casi todos los campos de intervención de la nueva administración gubernamental, es decir, el uso del conocimiento que se genera especializado, el uso de la tecnología en la administración, en el gobierno del país y en el desarrollo de políticas públicas emanadas de ese conocimiento. El tema desde luego no es menor, es muy sensible y bueno, en particular, quien debe ser estudiado seriamente muestra en uno de sus textos el sentido de esta disyuntiva eje, el proceso de transformación que se perfila en el nuevo gobierno. Por un lado, un modelo técnico-científico que domina el sistema agroalimentario, caracterizado por una producción extremadamente centralizada de saberes y de medios técnicos destinados a la agricultura, tanto por su difusión rápida ligada a la unificación planetaria del mercado. Su modelo es fundamentalmente disociativo, se basa en una simplificación extrema de los ecosistemas por el empleo de máquinas y de productos preelaborados en condiciones en que lleva a la especialización. Disocia la agricultura de la biodiversidad, la producción de animales y vegetales, la producción agrícola y alimentaria, la concepción y uso de los saberes de los medios técnicos. Este es un aspecto
críticos sobre el proceso actual, de cómo se está utilizando en este caso en un sector como el agrícola, el conocimiento, el desarrollo tecnológico, y en contraparte cómo se tendría que utilizar cuidando el ambiente, promoviendo prácticas de consumo responsable, prácticas de autosustentabilidad, de conservación, de cuidado de la naturaleza, porque principalmente esto es lo que nos va a garantizar el seguir obteniendo los insumos necesarios para nuestra supervivencia, o en lo contrario, pues cada vez estar más acotado en la generación de recursos, ¿no? Perder este sentido de las realidades intangibles a las que remite la inscripción íntima de los saberes locales, dice Moguel, en los procesos reproductivos de la economía campesindia, utiliza este término, es una de las vías más robustas por las que el capital produce su empobrecimiento, ninguneo y desposesión. Extirpar pues esos saberes para darles una marca, un sentido genérico y un manejo homogéneo en el mercado globalizado es propio de dicha tarea, muy moderna sin duda, de expoliación. Por ello, las perspectivas, remata, planteadas por Elena Álvarez Buila, futura directora de CONACYT, abren un horizonte de posibilidades constructivas de gran calado en un terreno que bien podemos identificar, vive o se mueve desde hace décadas en un desarrollismo castrante, depredador, agregaría yo, que solo produce nuevos y más profundos niveles de miseria ecosistémica y de desigualdad. Vaya pues entonces el énfasis que nos regala este investigador Julio Moguel en torno a lo que puede ser la próxima agenda y la próxima política en materia de desarrollo científico y tecnológico en nuestro país, como una palanca también del desarrollo, pero un desarrollo armónico con el medio ambiente, un desarrollo respetuoso de la naturaleza y con ello un desarrollo respetuoso de la vida. Es decir, un modelo de desarrollo científico y tecnológico biófilo, no necrófilo, como ha sido el caso de las políticas en diferentes áreas, en este caso en el área científico-tecnológica de los gobiernos neoliberales en nuestro país y en el mundo. Vaya pues la nota y vaya pues el reconocimiento al investigador. Enhorabuena para la próxima titular, Elena Álvarez Buila, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en nuestro país. Bien, pues cerramos aquí algunos de los temas de la agenda nacional y vamos ahora a la agenda del presidente electo Andrés Manuel, que en los últimos días, como de costumbre, ha estado muy activo, y el día 18 de septiembre anunció su reunión con el gobernador en funciones y el gobernador electo de Jalisco. Por un lado, el primero, Aristóteles Sandoval, Enrique Alfaro. Jalisco, un estado que ha estado, valga la redundancia del vocablo, pero desde luego se refiere a dos cosas distintas, que ha estado pues en los medios, sobre todo por este tema de los llamados trailers de la muerte, ¿no? Que es un reflejo más de la crisis social, de violencia humanitaria en la que estamos sumidos en nuestro país, derivado de la violencia del narco y esta estrategia fallida de combate por parte del gobierno federal, y donde resulta ser que ya no caben los muertos en el Instituto de Ciencias Forenses de aquel estado. Lo mismo ha ocurrido en otros estados como Guerrero. Me tocó en algún momento estar en Chilpancingo y un olor, una peste terrible de descomposición, porque los cadáveres estaban afuera del centro forense, ya no cabían. Lo mismo en Acapulco. Es decir, estamos viendo una situación terrible, y en este caso pues la versión oficial es que se rentaron trailers con sistema de enfriamiento para servir como contenedores masivos de los cadáveres no identificados de las personas asesinadas, y que pues esto estuvo generando terror en la población, porque pues los trailers andaban deambulando por el estado. Por otro lado, también problemas de salud por los malos olores, la descomposición de los cadáveres, y un tema pues fundamental, que es el derecho de las familias a velar a sus muertos, a darles sepultura,
a llorarlos, a saber dónde están, aunque estén muertos, saber dónde están, qué fue de ellos. Y esto pues lamentablemente ha sido una constante. Se reunió Andrés Manuel con entonces el gobernador en funciones, el gobernador electo, y pues ahí se planteó una agenda de trabajo ya con miras también a este proceso de transición. No olvidemos que en el caso de el gobernador electo, que es de Movimiento Ciudadano, se ha planteado la posibilidad pues de una construcción de alianza, de una agenda política en común para impulsar pues los cambios que requiere el gobierno federal para cumplir con la agenda que se planteó en la campaña, ¿no? Entonces ahí está Andrés Manuel en su gira también de agradecimiento después, como lo prometió después de la campaña, una vez que logró el triunfo en las urnas. El 19 de septiembre, en un año, ya a un año del sismo de 2017, estuvo en Ixtepec y Juchitán, Oaxaca. Se reunió con los afectados de los sismos y ahí se dio a conocer el Programa Nacional de Reconstrucción, un programa nacional que implica inversión en el estado y en las zonas afectadas en todo el territorio. Ahí se presentó en este marco el Programa Nacional de Reconstrucción, que básicamente será una responsabilidad del Estado. Se habrá de crear una comisión intersecretarial para la reconstrucción y con la intención de coordinar y conducir los trabajos con las dependencias federales y estatales para realizar las acciones de reconstrucción. Tendrá desde luego un enfoque de derechos humanos en su ejercicio. En la primera etapa se utilizarán recursos del FONDEN, del Fondo Nacional para los Desastres. En un segundo momento, bueno, ahí se destinarán 10,000 millones de pesos para la reconstrucción de viviendas, instalaciones educativas y de salud, que es algo que lamentablemente no ha hecho el gobierno todavía en funciones, y que vaya que ha tenido recursos de recaudación fiscal, de donaciones en México, de donaciones en el extranjero, y que ha tenido bajo su disposición los fondos que están destinados precisamente para estas contingencias, y que pues no hemos visto que haya acciones decididas para atender a este sector de la población, que muchos de ellos lamentablemente siguen viviendo en las calles o en condiciones verdaderamente infrahumanas, ¿no? Se plantea una reconstrucción de material, garantizando que lo que se construya sea de lo más adecuado y más seguro en cuanto al uso de los materiales. La participación de profesionistas, instituciones académicas, empresas, cooperativas, trabajadores de la construcción y servicios en este programa, que también pues eso va a dinamizar la economía. Se aprovecha en ese sentido el programa para generar también la movilidad de la economía. La organización de tareas con las propias comunidades, un órgano de rendición de cuentas, de transparencia, y pues desde luego está convocando a la sociedad civil y a la sociedad mexicana en su conjunto a verificar las acciones, a participar y a trabajar todos juntos por los connacionales todavía en desgracia por el sismo del año pasado. Ahí está entonces 19 de septiembre de 2018 las actividades del presidente electo. Vamos el día 20 de septiembre, nos agradece en un video en redes sociales el apoyo de la sociedad para las donaciones y la generación con ello del fideicomiso por los damnificados, y desde luego el diseño de este programa de reconstrucción que habrá de implementarse. El 21 de septiembre, desde la frontera norte, se anuncia, se ratifica las medidas de reducción del IVA al 8%, el ISR al 20% y el aumento primero en la franja fronteriza del salario mínimo al doble, después a nivel nacional, como una manera de apoyar, de incentivar la productividad, el desarrollo económico en esta región del país. Y bueno, en el caso del día de hoy,
Dice Andrés Manuel, ojalá siempre pueda estar con la gente, recojo sus sentimientos y me transmiten fuerza para luchar. Hoy estuvimos en Tlaxcala, dice, reafirmé mis compromisos de apoyar a la gente humilde y dice, no le fallaré a la ciudadanía. Pues ahí está la agenda de AMLO, hoy el presidente electo de México, que aún no entró en funciones, aún no le estamos pagando, pero él está trabajando y eso es de reconocerse. Por supuesto, este planteamiento no es una alabanza, simple y sencillamente es un reconocimiento. Por otro lado, no con ello se renuncia a la crítica necesaria de todo gobernante, de todo líder, de toda autoridad, como una manera o como una expresión de la vida democrática y desde luego también de la sana relación entre la ciudadanía y las autoridades en materia de vinculación, de participación constante y desde luego de colaboración. Dice aquí Sergio Chavarría, Estados Unidos es un país enfermo mental, en su población bastaría una semana sin drogas para que dice aquí, no le alcanzo a ver, para que la psicosis social se haga presente en su población. Dice Sergio, saludos Sergio hasta Cuernavaca, pues no sería un escenario descartable, esa es la triste realidad y por eso decimos esto en relación al tema del combate al narcotráfico. Pues lo más importante es poner en el centro de toda estrategia de combate, en este caso al narco, la vida de las personas, la salud de las personas, el bienestar de las personas y desde luego el confiscar las ganancias, porque esa es la manera en que estos grupos delincuenciales van a resentir verdaderamente su combate, su erradicación. Entonces, bueno, ahí tenemos el asunto y ahora vamos, ya estamos por cerrar la transmisión del día de hoy, vamos a la sección, espero gustadísima sección puré de chayote. Como ustedes saben, dedicamos los periodistas más chayoteros de México. Ay, caray, ya está hablando aquí el artículo, pero no vamos a poner el audio. Dedicamos una sección a hablar de la prensa oficialista. Sabemos desde hace muchos años que los gobiernos en turno dedican buena parte de nuestros impuestos, del presupuesto de comunicación social del gobierno, a sobornar, a asignar de manera irregular el dinero a periodistas que a su vez generan noticias, comentarios, producen contenido para la opinión pública a modo o por instrucciones del gobierno en turno. Estos periodistas hoy saben, como se ha anunciado por parte de Jesús Ramírez, el próximo vocero y titular de las relaciones con los medios del gobierno entrante, que pues la política en este sentido va a transformarse radicalmente y que la reducción en materia del gasto en comunicación social del gobierno va a ser significativa, además de un reparto equitativo entre los medios que verdaderamente están ejerciendo un periodismo libre, sí crítico, pero desde luego también en un ejercicio responsable, ético, de la comunicación y sobre todo que tienen un alcance, porque resulta ser que no solo se les paga demasiado y con intenciones de soborno a los periodistas llamados chayoteros, sino que además no son los que tienen mayor audiencia, no son los que verdaderamente hacen un periodismo de calidad, y esto se acredita en el artículo que queremos compartir dedicado a toda la prensa de televisión, de radio, de la prensa chayotera, que ahorita están auténticamente como perros rabiosos. Basta comprender un momento la televisión, cambiar de estación de radio y escuchar la manera tan soez, tan insolente, tan vulgar con que se refieren a pues el sector de la sociedad que votamos por un cambio en la alternativa representada por Morena, que critican de una manera verdaderamente soez, visceral a el próximo gobierno, los funcionarios que habrán de estar participando en el próximo gobierno, los legisladores que ya están en funciones, y con ello no estoy diciendo que la crítica no sea necesaria, por supuesto que es necesaria. El asunto aquí es
que el carácter visceral, el carácter insolente de estos pseudoperiodistas obedece a una sola razón. Lo que les interesa no es informar, lo que les interesa es venderse al próximo gobierno como una alternativa de liderazgo o de generar opinión pública. ¿A partir de qué? De que se les sigan entregando estas dádivas gubernamentales. Por supuesto que eso ya no va a ocurrir y eso es lo que los tiene verdaderamente enojados, molestos. Muchos de ellos han sido despedidos, otros están cerrando sus portales, pues porque ya no van a tener o están viviendo ya una reducción de ese dinero mal habido de nuestros impuestos que se les asigna a estos vividores, a estos mercenarios del micrófono. Dice esta nota: los 10 periodistas más chayoteros de México, en el portal de noticias Objetivo 7, Periodismo sin Ataduras, de Aguascalientes. En un informe de Dinero bajo la mesa, una iniciativa fundada por María Amparo Casar, presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, dice la nota, y la impunidad, y Luis Carlos Ugalde, que bueno, también es un pájaro de cuenta, era el presidente del Instituto Federal antes electoral, el IFE, ahora INE, en el 2006, cuando impusieron por la vía del fraude a Felipe Calderón, pero bueno, ahora se dedican como investigadores de este organismo a el análisis, en este caso, de contratos gubernamentales que se dan para beneficiar a ciertos periodistas. ¿Quiénes aparecen en este listado? Pues por supuesto está en primer lugar Joaquín López Dóriga, Federico Arreola, Oscar Mario Beteta, Raimundo Rivapalacio, Ricardo Alemán, Pablo Iriart, Jorge Fernández Menéndez, Rafael Cardona, Adela Micha y José Cárdenas, en una proporción de mayor a menor. No recomiendo a estos periodistas, pero por supuesto sería como un ejercicio interesante buscar sus contenidos en algún momento y escuchar la manera verdaderamente cavernícola, irresponsable con que se refieren a la sociedad mexicana que votamos por una alternativa distinta a el partido político Morena, al próximo gabinete, a los legisladores. Es verdaderamente insultante, actitudes racistas, clasistas, discriminatorias, verdaderamente ofensivas, que deberían fincárseles responsabilidades porque están olvidando que están frente a un micrófono, frente a una cámara, están siendo figuras públicas y están comunicando un contenido a una sociedad como la nuestra que no merece ser mal informada, que no merece ser manipulada y mucho menos denostada por pensar diferente a ellos o por no formar parte de su élite. De acuerdo con una medición de Alexa.com, el portal de Joaquín López Dóriga, por ejemplo, se encuentra en la posición número 997 del ranking de portales de internet, portales informativos en orden de preferencia y de audiencia. Es decir, no es un buen portal. A pesar de ello, recibió de presidencia 13.721.000 pesos por publicidad del gobierno de Peña Nieto. A ver, la web de Ricardo Alemán, en el lugar 2.909 de audiencia, obtuvo 5.936.000 pesos, y el portal de Raimundo Rivapalacio, colocado en la posición 4.213 de audiencia, es decir, de los menos solicitados, obtuvo 8.316.000 pesos de nuestros impuestos, de dinero público que pudo haber sido utilizado para necesidades varias que tenemos en aspectos fundamentales de nuestro país, en materia de salud, en materia educativa, en materia de servicios, en materia de infraestructura. Este dinero pudo haber sido utilizado para las víctimas del sismo del año pasado. Además están los recursos ejercidos en los portales del periodista Rafael Cardona por 2.664.000 pesos, Pablo Iriart por 3.199.000 pesos y el portal del locutor Oscar Mario Beteta, que recibió 10.573.000 pesos. Sus portales ni siquiera aparecen en el ranking de Alexa por el bajo nivel de audiencia, y aún así recibieron estas estratosféricas cantidades de dinero público.
Estos números permiten concluir que el reparto del gasto de publicidad oficial en la categoría Internet no obedece a criterios de audiencia o número de visitas a portales digitales, sino que es arbitrario, por decirlo menos. En este caso, pues es una auténtica dádiva a estos chayoteros, a estos mercenarios del micrófono. Desde hace años, organizaciones y comunidades comunicadores han presionado para que se regule el gasto opaco en publicidad gubernamental que típicamente se ha utilizado para callar voces disidentes o críticas, mientras se ha consentido a empresas de televisión como Televisa, Televisión Azteca, Grupo Imagen, que obtienen la mayoría de estos recursos, señaló en una investigación el periódico New York Times. Entonces, vaya pues este reconocimiento a esta bola de parásitos mercenarios del micrófono que han vivido, ellos sí, de nuestros impuestos, han vivido de nuestros recursos para mal informar, para engañar, para manipular la opinión pública y en este caso para estar incluso ofendiendo, denostando a la sociedad mexicana con sus prácticas a todas luces poco éticas. Nos saluda aquí Fernanda González. Hola. Sergio dice, José Cárdenas es un comunicador tercermundista, solo está en su profesión por voz y actitud burlona. Coincido contigo, Sergio. Entonces, pues vaya pues este reconocimiento a esta bola de sátrapas, mercenarios de la información, prostitutos del micrófono, servidores del gobierno en turno que afortunadamente para el próximo gobierno pues habrán de oponerse a trabajar o hacer verdadero periodismo, verdadera labor de comunicación, poniendo énfasis en la función social que debe tener un comunicador, que debe tener un medio de comunicación masivo, o simple y sencillamente dedicarse a otra cosa, porque el chayote se les acabó. Vaya pues para todos ellos este puré de chayote, vaya pues el reconocimiento a su baja calidad moral, profesional y humana. Puré de chayote para todos ellos. Finalmente, vamos a cerrar el día de hoy con la sección, la acostumbrada y última sección de nuestro espacio, que es vayan y exíjanle a Peña. Y es que nada más y nada menos que el día de hoy compareció ante el Senado de la República el actual titular de Hacienda. Recordemos que a la salida de José Antonio Meade, el titular de Hacienda, quien tomó las riendas de la Secretaría de Hacienda en el gobierno de Peña Nieto, pues es José Antonio González Anaya. Y este personaje vinculado, por supuesto, es pariente de Ricardo Anaya, el ex candidato presidencial del Partido de Acción Nacional, vinculado también a escándalos relacionados con los contratos leoninos, los contratos de entrega de los recursos energéticos en Pemex a las empresas transnacionales, pues fue con todo el cinismo del mundo a justificar que el incremento de la deuda en nuestro país adquirida por el gobierno de Peña Nieto se debe, según él, a la alza en los intereses a nivel internacional, que se han incrementado las tasas de interés y el tipo de cambio, y dice, esto es lo que ha incrementado el costo de la deuda. Vamos, pero verdaderamente estos personajes creen que nos chupamos el dedo, que somos verdaderamente niños de pecho. Dice, al comparecer ante senadores, esto en el portal economiahoy.mx, José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda, justificó el incremento de la deuda externa del país debido a las altas tasas de interés y el tipo de cambio, dice este funcionario. Y es que hay que recordar que durante el sexenio de Peña Nieto la deuda pública alcanzó un nivel récord. Actualmente asciende a 10.578.140.700.000 pesos. Es verdaderamente insólito, es histórico el nivel de endeudamiento, es prácticamente la mitad del presupuesto
del gobierno federal, lo que está empeñado en este sentido, representa el 45.2% del Producto Interno Bruto, es decir, y todavía se atreven a decir que entregan un país con buenas cuentas, con una economía blindada, con posibilidades de inversión, de generación de empleo, con estabilidad macroeconómica. Miren nada más la deuda que nos está dejando para que la paguemos ustedes, yo, nuestros familiares, nuestros descendientes, por 3, 4, 5, 6, hasta 10 generaciones, más lo que se acumule, porque evidentemente para el funcionamiento del gobierno, pues en algún momento, ojalá que no, pero es posible que se requiera también reducir el gasto o la contratación de deuda. Entonces, este es un verdadero problema el que nos está dejando, y por eso hay que llamar a cuentas al gobierno de Enrique Peña Nieto, a estos funcionarios que creen que somos idiotas. Hay que pedirles que nos den cuentas claras, pero sobre todo hay que incautarle los bienes. Yo no quiero que Peña Nieto vaya a la cárcel, yo quiero que devuelva lo que se robó. Quiero que todos sus funcionarios, que todos sus colaboradores devuelvan lo mucho que se han robado en el país. Y miren, de verdad estamos viendo situaciones verdaderamente lamentables. En las dependencias federales, observen lo que está pasando. Se está vendiendo el inmobiliario, no sabemos a dónde está yendo a parar ese dinero. Se están vendiendo muebles, se están vendiendo computadoras, con la intención de que la próxima administración llegue y no haya ni siquiera sillas para sentarlos. ¿Qué es lo que está pasando? En la Secretaría de Hacienda hay venta de garage, de todo el material de oficina. En las instituciones públicas está ocurriendo lo mismo, se están vendiendo los insumos. ¿A cuenta de qué? Esos insumos son bienes de la nación, se pagaron con nuestros impuestos y se están vendiendo y no sabemos a dónde va a parar ese dinero. Entonces, esto es lo que debemos de promover en la opinión pública, esto es lo que debemos de contestar cuando un chayotero, cuando gente manipulada por estos medios de información afines al gobierno federal estén reclamando cosas que ni siquiera pueden reclamarle al próximo gobierno porque no han entrado en funciones. Vayan y exíjanle a Peña que devuelva lo que se robó antes de que se vaya. Agárrenlo, que es ratero. Vayan y exíjanle a Peña, porque gracias a él debemos 10 billones, poco más de 10 billones de pesos, es la deuda que nos está dejando. ¿Y de dónde vamos a sacar ese dinero? Por supuesto, lo vamos a sacar de nuestros impuestos a costa de nuestro trabajo, de nuestro esfuerzo y de sacrificios, porque esto probablemente va a generar vacíos, recortes presupuestales en materia de servicios para toda la población de nuestro país. Vayan y exíjanle a Peña que devuelva lo que se robó, todavía está en funciones y todavía tiene que dar cuentas, no las cuentas alegres que dio en su informe presidencial diciendo que nos deja un mejor país que el que encontró. El país que encontró estaba endeudado, estaba en ruinas, estaba sumido en la violencia y lo ha dejado todavía en mayor pobreza, en mayor desempleo, en mayor endeudamiento, en mayor violencia, en un rezago educativo, en un rezago social, en una crisis de derechos humanos verdaderamente espantosa. Vayan y exíjanle a Peña que devuelva lo que se robó y que se vaya lo más pronto posible. Bueno, amigos, amigas, con esto terminamos la transmisión del día de hoy. Yo quiero agradecerles mucho y recordarles que nos hayan acompañado y recordarles que en las próximas transmisiones lo que queremos de ustedes es que ustedes nos propongan contenido. Esta sección de puré de chayote, de vayan y exíjanle a Peña, va a transitar ahora a contenidos interactivos en la medida en que ustedes nos propongan información, contenidos que pueden ser a nivel nacional, que pueden ser de sus comunidades, de los lugares en los que viven, en donde estudian, en donde trabajan, temas que consideren de relevancia pública. Podemos tratarlos aquí, podemos dialogarlos, reflexionarlos con todos ustedes. Y desde luego, lo que más quiero es que pronto ustedes me digan, aquí está mi contenido, yo también estoy haciendo consumo y produciendo contenido inteligente en la red, para que de esta manera podamos promover una cibercultura por el consumo y producción inteligente de contenido en los medios
digitales, que esa es fundamentalmente la apuesta. Un saludo a todas, a todos, muy buenas noches. Vamos a ver aquí el chat, dice Esme Bellatrix, muy buen contenido, gracias por la información, gracias a ti, gracias por las recomendaciones. Tratamos de tardarnos un poco menos el día de hoy, déjenme ver qué horas son. Pues cumplido, Esme Bellatrix, ya nos habían dicho algunos de ustedes que nos tardáramos menos, que fuera un contenido más reducido, pues hoy fue de 1 hora, normalmente estamos haciendo 1:30, casi 2 horas, ahí está. Saludos a Daniela, saludos a Fernanda, vamos a poner aquí, saludos, a ver quién más tuvo, Sergio, saludos, Montserrat, saludos, Michelle, saludos, Yadira, Mariana y Amanda, saludos. Estoy poniendo aquí el saludo directo, nada más que como que se atora la pantalla. Tengan un poco de paciencia, ya estamos en el cierre. No. Ay, ¿qué pasó? Sí. Mariana Díaz, saludos. Vane Retana, saludos. Ani Bell, saludos. Esme Bellatrix, saludos. Liz Villarreal, saludos. Stipam, saludos. ¿Quién más estuvo por ahí? No olviden invitar también a sus conocidos. A Mayrani, saludos. Mariana, saludos. López Lomena, saludos. Darilila López, saludos. Saludos a todos, a todas. A ver, vamos aquí. Carla, saludos. Saludos a Carla Rodríguez. Sergio. Eileen, Verónica. Muchos saludos. Adriana Ramírez. Marifer Mesa. No olviden suscribirse al canal de YouTube Ciberterritorio Informativo Manuel López Sáenz. Ahí estoy subiendo los videos de las transmisiones. Regálenos un like, suscríbanse al canal, recomienden el contenido, distribúyanlo. Esa es una manera también de llegar a más personas. También recomienden y critíquenlo, eso también es importante. Angélica Mendoza, Brenda Rodríguez, fíjense, les voy a contar una anécdota. Angélica Mendoza, si no me equivoco, y si me equivoco, corrígeme. Angélica Mendoza fue mi alumna en la primaria Instituto Cobá. Cuando empecé yo en este menester de la educación, entre otras cosas, me desempeñé como docente de educación primaria. Y ella fue alumna del primer grupo que atendí en primaria y en educación por allá del año 2001-2002. Y desde entonces nos contactamos por aquí por Facebook. Hace un par de años, un día del maestro me mandó un saludo, situación que me dio mucho gusto saber de ella, de sus compañeros que ya son jóvenes, adultos, estudiantes, trabajadores, gente de bien. Pues un saludo. Esa es la anécdota con Angélica. Bien, pues un saludo a todas, a todos que nos acompañaron, un abrazo y no olviden suscribirse al canal, darle like y compartir el contenido. Esto fue Ciberterritorio Informativo 6, hoy es 25 de septiembre de 2018, mi nombre es Manuel López Sáenz. Muy buenas noches.